Pues muy buenas noches, bienvenidos. Hoy al filo, Rubén Cortés, periodista, director de La Razón. Querido amigo, gracias por acompañarnos, Rubén. Gracias a ti, Anita. Aquí me siento en casa siempre. Me encanta que hoy tengamos la oportunidad de charlar porque, bueno, nos viene a presentar su hijo más reciente, ¿no? No el último, pero sí el más reciente, Los Nómadas de la Noche. Y es fascinante desde que empezó el proceso, porque platícanos, son escasas, ¿qué? Es un libro muy corto, es un libro muy rápido. Es una carrera de 100 metros planos. Así es, pero entonces se muere Castro. Recién hablamos de tu... Claro, es que estaba promoviendo yo un bolero para Arnaldo. Exacto. Después vino la muerte de Fidel Castro. Estaba terminando yo el libro que estaba preparando, que se llama Los Días de Gloria. Casi está terminado. Muere Fidel Castro el 25 de noviembre, Sí. un viernes, y me llama la editorial, Rafael Pérez Gay, el director de Cali Arena, de mi editorial, y me dice, oye, pues estamos haciendo una colección nueva. Coincide que muere Fidel Castro, se llama La Torre de Londres, la colección pequeña, tiene que ser 45.000 caracteres, muy rápido, muy corto, pero tiene que entregarlos ya, así que cuanto antes. Entonces, pues me senté y el fin de semana, pues un rato, 4 o 5 días, escribo estas 45.000 caracteres, y es un libro escrito al calor de... Yo nací en el año 64, la Revolución triunfa en el 59, soy un hijo de la Revolución Cubana. Es un libro, entonces, se escribe en medio del duelo, digamos que el cadáver caliente, las emociones calientes, y es un ajuste de cuentas de un hijo de la Revolución, con la Revolución, desde la impronta de las emociones, es lo que diría yo que es Los Nómadas de la Noche. Los Nómadas de la Noche, pues los cubanos somos nómadas. Hay 3 millones de cubanos fuera. Ahí en el libro lo digo, cubanos en Pakistán, cubanos, te decía hace poco que alguien que alquila camellos en las pirámides de Egipto es cubano, cubanos en Bakú, boxeando por Bakú, ahora mismo en las Olimpiadas que boxean por todas partes, cubanos en todo el mundo. Y justamente por la diáspora que provocó la Revolución Cubana, el sistema de Fidel Castro. ¿Por qué? Porque los cubanos no emigraban. Cuba era una isla de migrantes. O sea, Cuba solamente del año 1902 al año 1930 llegaron 1 millón de españoles, que son nuestros abuelos, nuestros padres. Y recuerdo las otras charlas que tuvimos, se murió Castro, y teníamos, a lo mejor tú no tanto, pero sí había ¡Tú! Yo sí tenía una esperanza de que algo pasara. Y bueno, con todo y que Castro pues dejó el poder 6 años antes de morir, y pasó lo que todos sabemos, ¿no? Estaba todo programado perfecto. Se muere el mito, la leyenda, el ser humano, lo que quieras, y Cuba está igual, si no es que está peor. Igual sí, peor, digamos, está peor en la economía, está peor en las cuestiones de libertades, hay represión y sobre todo está olvidada. Y el libro es de un tirón, los agravios, las cicatrices, todo lo que han ido acumulando estos casi 60 años de sistema cubano, de sistema comunista, de sistema populista, que empezó siendo una revolución. Y entonces, por ejemplo, hay pinceladas muy rápidas a la gran ofensiva revolucionaria en el año 68. La revolución empezó a expropiar desde el año 60, expropió las grandes empresas americanas, las grandes empresas de cubanos, pero todavía yo cuando tengo 4 años, en el año 68, que es cuando la gran ofensiva revolucionaria, quedaban heladeros, quedaban abarroterías, quedaban gente que vendía en la calle, que venden maní, cacahuates, la canción del manicero, que tú la has oído, ¿no? Maní, manicero. Sí. O sea, bueno, entonces todavía yo me acuerdo que había ese pregón. En el año 68 termina eso. En el año 68 ya la revolución expropia todo, queda prohibido la venta de aguacates en la calle, queda prohibido la venta de café. O sea, un obrero no podía salir de su trabajo a tomarse una cerveza en un bar porque fueron expropiados, a comprarse una torta
a la salida del trabajo. Entonces ahí empieza ya, y fue traumático. Por ejemplo, para mí, el niño que yo era en el año 64, yo me acuerdo todavía de llegar a la bodega y meter la mano en unos botes de cristal para sacar un caramelo que me daba el bodeguero, que me lo regalaba. Entonces, eso de pronto se acabó. Viene la pincelada de los pueblos cautivos, por ejemplo. Los pueblos cautivos en la provincia de Las Villas, en el centro de la isla, se hizo la contrarrevolución contra la revolución de Fidel Castro. O sea, hubo otro intento de revolución por derrocar a Fidel Castro. Básicamente fue ahí. ¿Y qué hizo el sistema de Fidel Castro? A todas esas familias que estaban ahí, que supuestamente ayudaban a los alzados, a los que estaban luchando contra él, los trasplantó a todos. O sea, una operación que se puede hacer solamente en un país así que tenga todo el poder. Sí. Miles y miles de familias, campesinos que vivían en las montañas, los trasplantó a todos, los llevó para la provincia de Pinar del Río, al occidente, a 500 kilómetros, y jamás pudieron volver a sus casas. Sí, hay familias separadas dentro de la misma Cuba. Sí. Claro, campos de concentración dentro de la misma Cuba. O sea, cuento ahí como el abuelo de una parienta, casada con un primo mío, cómo murió en el delirio de la muerte, de los últimos minutos de la muerte, hablaba de un árbol de mango. Todo el mundo decía, ¿qué árbol de mango? Está delirando. Hasta que la hija dijo, no, se está acordando del árbol de mango que teníamos en nuestra casa en Las Villas, que jamás pudo volver a ver. Le quitaron su árbol. Entonces, ese tipo de tragedias son parte de ese sistema. Y yo creo que se tienen que conocer, tienen que ser parte de un ajuste de cuentas, como de los campos de concentración para homosexuales, para rockeros, las ayudas unidades militares de ayuda a la producción, que tenían un cartel encima que decía, el trabajo los hará hombres. Hitler tenía en los campos de concentración, el trabajo los hará libres. Entonces, ese tipo de cosas están contadas de manera muy rápida, muy sucinta. Fíjate que siempre, particularmente cuando surge el tema de Cuba o leo algo, sí, y te lo quiero preguntar a ti, pienso en el valor de la libertad, porque como por fortuna en México vivimos libres, perdemos la proporción de lo importante y lo que podemos hacer con esta libertad. Tú que tienes estos dos mundos pues en tu esencia, Rubén, ¿qué es la libertad para ti? Solo la valoras cuando no la has tenido. O sea, la libertad es un bien no renovable. O sea, solo la valoras cuando no la has tenido. Y por eso es para acordarme de en cubano, en mi cantaleta es lo que escribo en mi columna diaria, en el periódico, los libros que escribo, mis conversaciones, soy reiterativo. Por eso, porque yo defiendo tanto la libertad, porque yo sé lo que es. Yo sé lo que es, por ejemplo, cuando se cae la Unión Soviética, cuando se cae el muro de Berlín, al día siguiente en Cuba no había nada. O sea, de pronto no hubo gasolina, pero no hubo gasolina. O sea, no es como acá que baja el precio y que sube y seguimos siendo el cuarto país que más gasolina consume en el mundo. Consumimos 160 millones de litros diarios. No, es que no había gasolina, es que no había arroz. Es que no había pan. Entonces, yo sí tengo esa memoria, ese sentido de lo trágico, que los mexicanos no la tenemos. O sea, ya yo soy mexicano. O sea, el mexicano no tiene esa memoria. Es un peligro, Anita. Sí, es un peligro porque puedes ir a las urnas y votas por la persona equivocada que puede cambiar en un minuto. En el Zócalo te pueden cambiar el país a mano alzada. El pueblo lo hizo. Ahí está la historia reciente de Venezuela. Así hizo Chávez. Ya en Venezuela el 80% de las personas ya come una vez al día y saca la comida de los basureros. Ahí están los videos. Ahora sí no hay... No, porque es contrarrevolución, lo dicen por mentir. No, ahora todo está en video. Sigue el éxodo de venezolanos en la medida de las posibilidades de cada quien. Entonces, es un libro, un ajuste de cuentas, te decía, desde la impronta de las emociones. Es un libro escrito al calor de la muerte de un caudillo, de alguien que marcó la vida mía, la vida de mi generación. Por ejemplo, yo digo ahí al final, Fidel Castro está en mi sangre, está en mi cerebro. Sí, o sea, también tiene algo de autobiográfico. Claro, por supuesto. Sin duda. Yo digo ahí, le decía a un amigo el lunes que hasta frases de Fidel Castro están en mi léxico. O sea, muchas cosas que digo, eso fue una frase de Fidel en un discurso. Oye, ¿y en algún documental
estaba leyendo un reportaje especial en donde de repente llegó un momento en donde a los creativos, ¿no? A ver, los rockeros o todo, trataban de juntar a todos los talentosos que a través de sus poemas, su música, pues retrataban la tragedia de su vida, ¿no? Y que luego los metían a la cárcel. Ah, claro, bueno, también está ahí en la parte esta de las UMA, de las unidades militares de ayuda a la producción, a la que iban los homosexuales, los rockeros, pero todo eso. primero los invitaban y ya luego, Claro. o sea, eran unas redadas. Sí, sí, bueno, ahí fue como los capturan, a la mayoría. Y unas eran que tenían el pantalón tan estrecho, cortes de tubo le llamaban en Cuba, así se llama aquí también. Sí. Ya tengo yo mezcladas todas las. Y la policía le metía un limón por la pata del pantalón, y si el limón no subía, ya preso para allá. Bueno, Pablo Milanés estuvo ahí. Pablo Milanés dice que él está esperando todavía el perdón, que él está esperando todavía que le ofrezcan una disculpa. Bueno, no se la va a ofrecer nunca, ¿no? No. Y son ese tipo de tragedias que sí hay que contarlas, hay que decirlas. Y si el libro tiene un valor, yo creo que es eso, que es un libro hecho así, rápido. Auténtico. Auténtico, Sí. o sea, a mí no eso fue es lo que pensado. me parece el gran valor. No fue sacando del librero las notas, volviéndolas, repensándolas. ¿Qué repercusión va a tener? Voy a buscarme un problema, no me lo voy a buscar, porque habiendo nacido en Cuba, pues siempre tienes ese miedo en el cuerpo. Y entonces, no, es un libro que salió y ahí va. Es un libro que va a hacer su camino, libro muy rápido de leer, tiene una mezcla de ensayo, tiene mezcla de, bueno, lógicamente el periodismo por la autenticidad de los datos verificables, el ensayo por la parte histórica, tiene giros de la novela o por el lenguaje. Es un libro que finalmente yo soy un defensor de la belleza de la escritura, de que tenga... Es un problema para mí escribir, porque defiendo la belleza de la escritura, pero donde la mayoría pone 10 palabras, yo pongo una. Entonces son libros muy sucintos, sí. Pero es por eso, porque yo creo que también tienes que darle tiempo al lector para que lo disfrute, ¿no? ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué es importante para ti contar historias? Contar esta historia. Mira, esta historia en lo particular, porque ahora cuando muere Fidel Castro, había muchos fidelistas en México. Sí. Vi que tenían muchas simpatías. A pesar de vivir hace un cuarto de siglo en México, yo no sabía eso. O sea, no lo tenía tan en el radar, y de pronto parecía que estaba en Cuba. Bueno, en Cuba era obligado a hacerlo. Aquí no, aquí lo hacían de manera espontánea. Y dije, no, yo creo que sí, que la idea es de Rafael Pérez Gay. Qué buena idea que me haya hecho escribir este libro, porque yo creo que la gente sí tiene que saber ese tipo de cosas. O sea, no la puedes defender. No puedes decir que Fidel Castro era faro y guía y todas ese tipo de cosas. Está bien, yo lo entiendo que fue faro y guía en muchas cosas, y las acepto y las admito en el libro también. Pero, por favor, no puedes olvidarte de ese tipo de tragedias que marcaron a generaciones enteras. O sea, no puede ser que levanten a familias completas, miles y miles de familias, pleno siglo XX, pleno finales del siglo XX, las transporten y nunca más regresen a su casa. Que a personas por tocar rock, por llevar el pelo largo, por ser homosexuales, que lo lleven a campos de concentración. Eso se tiene que saber, eso es parte también del sistema. Y los que lo defiendan, pues también tienen que tener en cuenta esto. A ver, que también tengan la otra mitad de la naranja, ¿no? Sí, gracias. De veras, es admirable que lo hayas escrito tan rápido. A mí también me gusta escribir y cuesta mucho. Es difícil, trabajo. es difícil. De veras. Entonces, la verdad, te felicito, vale la pena. No se van a dar cuenta en qué momento empiezan y cuándo terminan. Gracias, Anita. Aquí está. Los Nómadas de la Noche. Gracias. Que sí te quitó el sueño, ¿verdad? Mucho. Me lo quita todavía. Bueno, pues aquí nos estamos viendo. Gracias, Sí, Rubén. Anita, gracias. Que estés muy bien. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.